Lo vamos a presentar a Matías Vidal. Él es abogado penal, experto en delitos informáticos. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay. Buenos días, un placer estar hoy con ustedes. Bueno, gracias por tu tiempo. Y dirán del otro lado, ¿por qué un abogado penalista para hablar de este tema? Y porque hay un color que no es tan romántico ni tan una situación que no es tan romántica ni tan rosa, que es el tema de los perfiles truchos, las estafas a través de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y sobre eso nos puedes hablar vos. Sí, absolutamente. Este fenómeno no es nuevo, pero se disparó a partir de la pandemia, porque como ustedes bien decían, hoy en día es mucho más común, mucho más normal que hace unos años conocerse a través de aplicaciones. Y bueno, por supuesto que donde hay espacio para una interacción social, también hay espacio para los delincuentes de siempre que no desaprovechan oportunidades. En esencia, lo que uno ve como abogado es muchos casos en los cuales personas fingen un interés romántico sin que este interés exista y, valiéndose de manipulación o de engaño, terminan pidiéndole a la víctima que le haga una transferencia, que le envíe dinero. En algunos casos también se pactan encuentros y con esos encuentros se utilizan para hacer lo que se denomina la modalidad de la viuda negra, ¿Cuál es que esa? elijan las casas. Es decir, hay toda una serie... No, yo te preguntaba cuál es esa modalidad de la viuda negra. Sí, perdón, no te escuché. Ah, no, está bien. Viste, por ahí eso pasa con el tema de internet. Pero ¿nos puedes explicar? Porque por ahí uno desconoce. La modalidad de la viuda negra. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. La modalidad de la viuda negra, bueno, la analogía viene con esta araña, ¿no? Que lo que hace es, luego de reproducirse, mata a su pareja. Un poco la idea es, no tan grave en los casos que estamos viendo por suerte, pero se pacta un encuentro, se ingresa al domicilio de la persona, obviamente porque cuenta con su autorización, y ahí la droga, la seda, y cuando el dueño de la casa se despierta el otro día, se encuentra que no tiene absolutamente ningún bien. Le sacaron los muebles que se puedan llevar, televisores, elementos de valor, dinero y demás. Esta modalidad se está dando mucho. Por eso no es recomendable que el primer encuentro sea en la casa de ninguno. Esto, bueno, queda a criterio de cada quien, pero es una modalidad que hay que advertir, se está dando. Y la otra que tiene mucha, pero mucha influencia últimamente, tiene que ver con buscar el envío de dinero mediante medios electrónicos. Personas que establecen relaciones a distancia, si se le puede llamar así, y que, bueno, manifiestan a su pareja, a su crush, a su match, que tienen alguna dificultad económica o le piden plata para el pasaje para ir a conocerla. Normalmente son relaciones entre personas que están muy lejos, en otra provincia o en otro país. Entonces se instrumentaliza la distancia y toda la idealización, ¿no?, que se logra crear a través de estas aplicaciones para lograr que la víctima pague dinero. Una vez que paga, se bloquea el perfil y la persona desaparece, y ahí es cuando cae en la cuenta de que fue víctima de una estafa. Esto tiene mucha incidencia últimamente. La verdad que son muchos casos. Es tremendo lo que contás, Matías, pero además de estos perjuicios económicos que puede sufrir una persona, más tremendo es, por ejemplo, lo que reveló el diario El País, que publicó un informe de lo que sucede allá y reveló que el 22% de las mujeres que tuvieron citas a través de apps fueron violadas y más de un 50% fue a la cita, y en esa cita se la obligó a tener una relación sexual, se la presionó, digamos. No hablan ese más de 50% de violación, pero sí de haberse sentido exigidas a tener relaciones. Sí, por supuesto que este es un peligro que también está asociado, tiene que ver con el hecho de que, bueno, en definitiva, insisto, no es para nada recomendable apresurar las cosas, y no es por mojigatería o por ser demasiado puritano, sino justamente porque no sabes a quién tenés enfrente. Pactar un encuentro en algún lugar público, en algún bar o algún lugar donde uno pueda tener una charla desenfadada e irse si la cuestión no fluye. El problema, sí, eso que estaban diciendo es cierto. Si uno pacta un encuentro, porque lo hemos visto en la casa de una persona, se generan expectativas de los dos lados
y hay muchas personas que no se toman a bien el no, y ahí es donde empieza la presión del bueno, pero vos ya estás acá, bueno, pero entonces ¿para qué viniste? Y se generan situaciones sumamente incómodas, sumamente difíciles y sumamente indeseables. El peligro de las aplicaciones es esto, en definitiva, son dos personas que no se conocen y no tienen información el uno del otro más allá de lo que cada usuario quiera compartir con su perfil, que obviamente pueden no ser toda la información relevante. Mati, es importante también en este sentido fijarse. Sí, no, en la mayoría de los casos que te han llegado sobre esto que estamos hablando, ¿la mayoría son víctimas mujeres que caen en estas estafas? Pues se puede dar al revés también. Sí, bueno, en términos de abusos, que es lo que mencionabas anteriormente, hay una mayor incidencia en víctimas mujeres, pero también hemos visto elevados índices en parejas del mismo sexo. Después los hombres encabezan las estadísticas de esta modalidad que describía como viuda negra. En general son los mayores perjudicados. Y respecto a lo que es estafas informáticas, respecto a transferirle dinero a esta tercera persona, digamos que ahí está mucho más parejo. Tanto hombres como mujeres suelen ser víctimas por igual. Bien. Y en cuanto a las franjas etarias, porque uno tiende a pensar que los jóvenes tienen mejor manejo de las aplicaciones y que por ahí podría ser más vulnerable una persona de más edad. A ver, lo que pasa es, no hay que confundir el manejo de la aplicación como dispositivo de la madurez emocional para darte cuenta que quizás estás hablando con una persona con un perfil psicológico complejo, como es un agresor sexual. Me refiero, es alguien que lamentablemente tiene mucha habilidad en manipular y en engañar. Entonces, en este sentido diría que los niños y los jóvenes son más vulnerables. Una de las recomendaciones que yo doy en este sentido es primero verificar siempre. Hoy en día las aplicaciones prácticamente todas lo están permitiendo, la verificación del perfil, es decir, que el perfil tenga un tilde en el cual la persona que se haya creado esa cuenta demuestre que es la persona que dice ser, es decir, hay una verificación de identidad. Al estilo de Instagram, con la diferencia que las apps normalmente lo permiten a cualquier persona. Este sería como el primer paso. Bien. Y después analizar también los perfiles de redes sociales vinculados, porque eso te puede dar una idea de que la persona estás hablando es real, que tiene un círculo de amigos, que tiene familia, que tiene actividades. Realmente hacer un perfil falso, que no tenga fisuras y que no tenga ningún detalle que haga ruido, es muy difícil, porque en definitiva sería fraguar, inventar toda una vida. Uno puede poner algunas fotos y más o menos acomodarlo, pero si uno se toma el trabajo de analizar bien el perfil en su totalidad, empiezan a aparecer elementos de sospecha. Eso te iba a preguntar y es muy interesante lo que estás comentando, porque más allá de las estafas, capaz que más comunes que uno puede llegar a ver, que tiene que ver con las estafas económicas, ¿no? De hacer transferencia o que empieces a conocer a una persona y que te cuente, no sé, un problema personal que obviamente no es cierto y le terminas dando plata. Pero más allá de eso, Mati, ¿qué consejo das para las personas que están en alguna cita, en una app de cita, que no tienen que hacer? O sea, no cuentes tanto, intentá ir por este lado, no pongas tanta información en tu biografía, más allá de que... Bueno, sí, está muy bien la sugerencia. Yo hasta ahora me refería a cómo analizar el perfil de la otra persona. Te hago la inversa. Ahora el autocuidado. Un tono menor. Exacto. Bueno, digamos... Esto lo recomendaría a cualquier persona, siempre buscar que el interés sea genuino, entonces no hacer énfasis en cuestiones como la posición económica, los bienes, qué elementos de valor uno tiene. Es innecesario para conocer a una persona, claramente, entrar por esa línea, y si uno advierte que las preguntas del otro lado están dirigidas a sondear enteramente la capacidad económica, eso le tendría que hacer sospechar. Claro. Si la persona enseguida manifiesta un interés romántico desmedido, esto también es para sospechar. Aparentemente hablan del love bombing, es decir, bombardeo de amor, cuando una persona quiere engatusar a otra, manipular a otra, normalmente lo que hace al principio es mostrarse sumamente enamorado de esa persona, se muestra como lo que el otro espera y digamos que le da la medicina que la persona está necesitando, para luego disminuir la intensidad de estas demostraciones románticas
Y ahí es cuando la víctima, que ya se acostumbró a la sensación linda que le generaba que el otro le esté validando, se empieza a desesperar. Y ahí es donde el agresor consigue cierto nivel de influencia, de ascendencia total, de recuperar el amor que el agresor le está demostrando inicialmente, empieza a acceder a las peticiones del agresor, que en principio son pequeñas, pero van subiendo de intensidad, y acá es donde se genera esta dinámica, donde bueno, uno puede decir, pero ¿cómo le diste plata a una persona que no sabías quién era? Bueno, es mucho más complejo este tipo de círculos, porque se manipula, se golpean los puntos en las vulnerabilidades psicológicas. Entonces, por eso las víctimas tienen que ser muy cuidadosas. Y la segunda recomendación sería hablar, siempre tener un círculo de contención de amigos, de amigas, incluso con los familiares con los que se tenga confianza, para ir manteniéndolos un poco al tanto de las cosas que nos van pasando, sobre todo con los chicos. Es esta recomendación. Que los padres no solo que estén obviamente atentos, sino que también puedan intentar generar un vínculo de confianza con los hijos para que cualquier cosa que ocurra se sientan acompañados y no juzgados. Porque esto es algo que también lo hemos visto, de este delito en realidad hasta ahora no hablé específicamente, que es el grooming, que es cuando un menor de edad es contactado por un mayor de edad con fines delictivos justamente, sobre todo delitos contra la integridad sexual. En estos casos a lo que juegan los agresores es a que el niño ya está cometiendo una transgresión. Dice, ¿y tus papás saben que estás hablando conmigo? Y ahí el chico se empieza a sentir desprotegido y se empieza a sentir entre la espada y la pared, porque lo que buscan los agresores psicológicos siempre es aislar a la víctima. Totalmente. Entonces es importante tener siempre puentes. Totalmente. Doctor Matías Vidal, muchísimas gracias por esta conversación. Hasta luego. No, por favor, ha sido un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, buenísima la información, ¿no? Esto de fijarte si el perfil en las aplicaciones de citas está, ¿cómo se dice? Cuando no está verificado. Si está verificado, que lo podés hacer, digo, toda persona tiene que verificar su identidad, entonces Claro, si no uno está tiene que verificado, corroborarlo. cuidado, Uno claro. tiene que corroborarlo.